No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Esta frase fue sacada del libro judío El Talmud. Hoy hablaré desde mi propia experiencia sobre las señales del universo. Estas señales son respuestas a preguntas que hacemos al universo o son avisos del universo para recordar lo que vinimos a hacer como misión y propósito de vida. Y también nos las dan para protegernos de algún peligro o también se nos dan como señales o sincronicidades. La primera señal para mí del despertar de conciencia o al despertar a la vida espiritual fue el llamado al escuchar mi nombre en la madrugada. Escuché que decían mi nombre clarito y yo me despertaba y no había nadie alrededor mío. Nadie salía, incluso llegué a salir a la calle y no había nadie. Y esto me ocurrió varias veces hasta que por ahí fue que empezó mi vida, porque empecé a averiguar y vi que no solamente a mí me había sucedido, que es algo que viene con uno al despertar la conciencia, al despertar a la vida espiritual. La segunda señal fue la hora. Siempre me despertaba a las 3 de la mañana y este fue repetitivo y era a las 3 de la mañana hasta que comprendí que era parte de hablar con el universo y luego de tanto hablar y hacer preguntas se me daba el despertar todo el tiempo y era para escuchar, para aprender a escuchar al universo. La tercera para mí son las plumas de aves. Siempre caían plumas de aves. Cuando están los ángeles, cuando el universo está con uno, empieza a darle muestras con las plumas. Estas plumitas quieren decir que los ángeles están alrededor y están trabajando para uno y con uno. Y a veces se nos dan las plumas de colores y cada color nos indica algo. No les saqué los colores por no hacerles un video más largo, pero podemos buscar los colores que cada color nos indica algo en las plumas de las aves. Pero lo más curioso que me ocurrió a mí fue que en vez de verla caer, yo me tocó ver un día una hermosa pluma blanca subiendo. Entonces a cada uno se nos va a dar el despertar y aquí yo diría que el despertar a cada uno es diferente para cada persona. Las plumas las pueden encontrar en la cama, o al tender la cama, o al destender la cama, o en un sitio donde no hay aves. Y uno dice, ¿cómo va a aparecer esta pluma aquí? Pero son ellos, son los ángeles, los arcángeles, son los seres que nos están ayudando para aprender esta vida espiritual y para continuar en la vida espiritual. La cuarta que yo diría son los números repetitivos, como el 1-11, el 11-11, y así sucesivamente con todos los números. Y estos números los podemos ver también en las nomenclaturas de las casas o en las placas de los carros o a veces en las horas del reloj. ¿Ve? Algo curioso porque uno dice, ve, vi el 11, la 1-11 o vi el 1-11, fui a tal casa y era el 1-11 o iba atrás de un auto y en la placa era 111. Entonces estas son señales muy claras de los ángeles. La otra son las figuras que a mí se me da mucho y me encanta porque son las figuras en las nubes y ellos nos dan formas y las formas nos dicen algo. A veces nos dan formas de animales, a veces vemos aves. Yo llegué a ver la paloma del Espíritu Santo con sus rayos en las nubes y esto es muy lindo porque cada figura que veamos, así sea esa lámpara de Aladino, nos indica algo que también para mí se me fue dado. Y la quinta sería los animales como tótem o animales de poder o animales espirituales y así los conseguimos en Google, en YouTube para ayudarnos. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, que repetitivamente veo el búho o el búho me aparece en figuras o el búho lo veo en propagandas, que el búho lo veo en mensajes que me dan, o se me habla del búho. Esto tiene un significado especial. En el búho hay muchos significados, pero uno de ellos es la sabiduría. Podemos ver un halcón, ¿qué nos está enseñando el halcón? El caballo, ¿qué nos enseña este caballo tan hermoso? La libertad, el poder, una hormiga, un elefante, y buscar entre estos animales
¿qué significado tiene para mí? Y hay un animal que siempre se nos da de poder y que viene con nosotros. Y ese animal siempre lo vamos a estar viendo repetitivo en todo. Cuando yo empecé la vida espiritual, me acordé que yo desde pequeña veía mucho, mucho, mucho el caballo. Que este animal nos quiere liberar, hacernos libres, movernos. Cuando tomamos la enseñanza que nos está dando el animal de poder, ya sea el caballo o el animal que nos corresponda, realmente es de muchísima gran ayuda, porque la transformación es total y aquí se nos dará un nuevo animal para una nueva enseñanza y un nuevo aprendizaje. En la vida espiritual es hermoso porque nos ayudan de mil y mil formas. Yo estoy hablando de las formas que me ha tocado a mí y me gustaría y me encantaría que me contaran las que les ha tocado a ustedes. Me encantaría saber y escuchar de otras formas de despertar espiritual. ¿Cómo sabemos si estas señales son correctas? Primero porque nos despertamos alegres, con mucho ánimo, nada nos disgusta y si nos disgusta lo transformamos de inmediato, encontramos diversión y alegría en todo lo que hacemos, disfrutamos todos los días y solo nos preocupamos por mejorar y crecer día a día, pero con nosotros mismos. Y cuando son incorrectas estas señales espirituales, nos levantamos de mal humor y sin ánimo, todo nos disgusta y lo que nos disgusta lo volvemos un desastre. No encontramos diversión en nada, solo esperamos el día viernes o el día sábado para encontrarnos felices y para sentir como un descanso, perdón. Vivimos pendientes de los demás y para sumar a eso las envidiamos. Bueno, y aquí quiero contarles algo muy interesante. Cuando pedimos señales o sincronicidades debemos estar muy atentos porque se nos van a dar ya sea en una canción. Cuando yo me refiero a estas sincronicidades o estas señales del universo es porque digo yo, me conviene el viaje que quiero hacer. Y cuando usted lo pregunta sinceramente y al universo, ellos le van a dar estas sincronicidades. Se las van a responder en una canción porque usted la escucha repetitiva, que vamos a viajar o algo que indique que estamos viajando. Y a Sandalfón, el arcángel Sandalfón, es al que más le encanta mostrarnos todo con canciones. Entonces, estar muy atento a estas señales. O escuchamos a dos personas hablando sobre los viajes y que los viajes tan chévere cuando se nos está dando un sí, o se nos va a repetir diario la canción en todas partes, o vamos a escuchar gritar, ¿cuándo sale tu viaje? Entonces allí ya nos están diciendo que sí, que adelante, pero cuando se nos dice lo contrario, estar muy pendientes, que no se nos está dando el viaje. Aquí debemos de ser muy honestos y estar muy atentos y siempre, siempre se nos van a dar 3 sincronicidades. Nos van a decir 3 veces, nos van a dar la respuesta a lo que nosotros hemos consultado. En las nubes también podemos encontrar una figura de un avión que nos indica que sí y debemos saber interpretarla, de que sí nos vamos, que sí es viable el viaje. También se nos van a repetir ciertos números con cualquier cifra, por decir el 328 o se nos va a repetir el 536 y también esto lo podemos encontrar en Google o en YouTube, los significados de los números con los ángeles. Allí encontramos y esto nos van ayudando a respuestas e igual siempre nos van a dar 3 respuestas. Aquí voy a contar algo curioso. Yo hice una consulta un día de algo y yo misma puse la sincronicidad. Yo dije, si esto me conviene, voy a ver 3 elefantes. Y se nos da, por experiencia propia lo digo. Llegó una amiga ese día con una carpeta y en la carpeta venían 3 elefantes. Entonces para mí fue clara la respuesta. Fue clara. También podemos decir, nosotros mismos, como a veces no entendemos, decirle al universo, yo lo entendería de esta forma, pero es lo primero que se nos venga a la cabeza, no empezar a buscar, uno decir, si veo un elefante, y después, no, mejor una jirafa, no, mejor una flor, no, lo primerito que se nos venga. Si fue un elefante volando, pues es un elefante, o si es una jirafa volando, pues eso fue lo primerito que se nos vino
y esa la estamos dando nosotros mismos y se nos van a mandar en un mensaje, lo vamos a ver en un video o alguien nos va a hablar de eso o algún niño va a cantar o va a mostrar alguna canción. Estar muy atentos a que esa señal sí nos la van a dar o pedirle a ellos que sean lo suficientemente claros con nosotros para poder comprender lo que nos están transmitiendo y lo que nos están enseñando. Pero siempre, siempre se nos van a dar esas 3 sincronicidades, siempre, siempre. Las señales de peligro son más bonitas aún y todavía nos enojamos porque nos enojamos. Las señales de peligro es cuando uno va a salir de la casa y no encuentra las llaves de la casa o no encuentra las llaves del auto o no encontramos un papel que necesitábamos o no encontramos nuestra cédula. En muchas ocasiones escuchamos decir, nos cogió la tarde y no pudimos abordar el avión. Y resulta que esta era una señal bien clara para protegernos de ese accidente, porque ese día no era el nuestro. Entonces el universo siempre va a estar protegiéndonos y ayudándonos cuando estamos atentos a estas señales. Son personas que se han salvado de un accidente de avión, porque no era su día, no era su hora. Y a veces nosotros con estas señales, si nos enojamos, no encontramos la llave y nos irritamos. No tenemos la paciencia y la calma para saber que es una señal del universo diciéndonos paremos, esperemos. A veces se nos presenta una visita justo en ese instante y nos irritamos porque decimos, pero ¿cómo si no me avisó y yo tengo que salir corriendo? Pero esa persona era un ángel que nos estaba deteniendo del peligro. Entonces estar muy atento a estas señales porque estas señales son muy sutiles, son muy a veces que ni siquiera las podemos ver. Entonces estar atento, abiertos con esta mente a recibir lo que el universo nos habla. Yo lo único que sí sé es que el universo tiene muchísimas, pero muchísimas maneras para enseñarnos o para ayudarnos o para retenernos cuando se necesita o cuando nos está diciendo ya es hora de un cambio, ya es hora de que hagamos un cambio y nos lo repite y nos lo repite y a veces nos enojamos, pero a mí porque siempre me pasa esto, a mí siempre es la que no me sale tal cosa y siempre nosotros mismos nos estamos recalcando pero no comprendemos que el universo es el que nos está enseñando y nos está mostrando que paremos, que le demos la vuelta a las cosas. Me encantaría aquí poderles recomendar 3 películas. Una de las primeras películas que me encantaría recomendarles se llama Nuestro Hogar, de Chico Xavier. Se encuentra con No Solar, así la podemos encontrar también. Esta película me ayudó muchísimo a entender la reencarnación y cómo podría ser la vida después de la vida. Para mí es una muy buena película para tomar conciencia de nuestras acciones y a comprender que somos seres espirituales viviendo una vida humana. Y me encantaría hablarle de Chico Xavier porque Chico Xavier él vivió, estas experiencias fueron en vida de él y él tiene varios programas, varias películas, pero en esta me pareció interesantísima porque fue algo que le puso el universo, Dios, Jesús, como lo queramos llamar, fuente divina, le puso eso en experiencias a él, en sueños, en vida propia de él. Fueron hechas películas, pues las experiencias que él vivió y esta de Nuestro Hogar es muy buena para que la veamos. La segunda película que me gustaría y me encantaría recomendarles es la película, se llama P.K. Esta película es de la India y es protagonizada por Aamir Khan. Esta película causó una gran polémica en los líderes religiosos porque la consideran una ofensa a la religión y para mi concepto nos ayuda a comprender la verdadera vida espiritual que está más allá de religiones. Nos hará llorar, pero también nos hará reír. Lástima que esta película Peca no esté en español. De resto, van a disfrutar con ella muchísimo, muchísimo. La tercera película que me encantaría recomendar es La Cabaña. Es una película muy, pero muy dramática basada en una novela y trata de un hombre que cae en una depresión muy profunda a raíz de la muerte de su hija. Esto lo lleva a cuestionar a él su fe, a no creer.
Esta película nos enseña al perdón y al no juzgar, pase lo que pase. Y recordemos que no es lo que nos sucede, sino qué hacemos con lo que nos sucede. No olvides darle un like si te gustó, suscríbete para que te notifique el próximo video. Y recuerda que quien te habló fue Nidia González Lenis. Un abrazo y hasta pronto.